Bienvenidos a este espacio Plenilunia. Estamos de nuevo ahora con un tema muy vigente, todo lo relacionado con las pruebas COVID-19. Quédese con nosotros. Y bueno, pues para hablar del tema de las pruebas invitamos a alguien de primerísimo nivel. Nos acompaña en esta ocasión el doctor Fernando Hernández Lezama. Él es catedrático de la UNAM en la maestría de Derecho Sanitario, pero aparte, bueno, tiene toda una trayectoria de 30 años en todo lo que tiene que ver con regulación sanitaria y aparte hizo el posgrado en Fisiología del Sistema Nervioso. No solo eso, sino en los últimos años también tiene conocimiento sobre el uso de tecnologías aplicadas para todo tipo de pruebas de análisis, o sea, que sabe del tema relacionado con pruebas COVID. Bienvenido, doctor Hernández Lezama. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Maribel. Buenas tardes a todos. Pues hay tantas preguntas, digamos, ahorita ya se sabe que la oferta o digamos la gama de opciones donde podemos irnos a hacer la prueba ya es variada. Antes nada más eran dentro de las instituciones de gobierno o en los estados, en los laboratorios estatales. Ahora ya sabemos que están en laboratorios privados. Pero en particular, doctor, digamos, ¿en qué momento saber cuándo sí vale la pena hacerse la prueba y cuándo no? Porque aparte estamos muy nerviosos, hay mucha aprensión y preocupación y miedo de que sin tener síntomas nos podemos ir a hacer la prueba. ¿Sí vale la pena? ¿Cuál es la situación, doctor? Para hablar del tema de las pruebas, primero que nada tenemos que saber que hay tres tipos de pruebas. Unas son las pruebas que se conocen como pruebas moleculares o de identificación genética. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que son pruebas que lo que hacen es ver los genes del virus, o sea, identificar cuál es la cadena o una parte de la cadena del gen del virus, lo cual nos permite, digamos, saber que el virus está presente en los líquidos corporales. Las segundas pruebas son pruebas que identifican el antígeno. ¿Qué es el antígeno? El antígeno es la parte del virus que provoca una reacción inmunológica. Es lo que hace que se creen los anticuerpos, es una proteína que el cuerpo identifica para que a partir de ella empiece a generar un anticuerpo. Y las terceras pruebas son pruebas que lo que identifican es si tenemos anticuerpos. Ahora, estas últimas son las conocidas como rápidas. A eso voy. Esta es otra parte importante que también se tiene que saber. Primero, las primeras pruebas son pruebas, digamos, relativamente complejas. Requieren una gran tecnología, requieren el desarrollo, preparar el contenido del material para que se hagan una serie de pasos y estos pasos permitan replicar muchas veces el virus para poderlo identificar y tener más del 90% de certeza de que el producto de lo que estamos identificando es el ADN del virus. Sin embargo, hoy hay unas que se llaman pruebas de respuesta rápida. Estas que estoy diciendo, las moleculares, originalmente requieren más o menos de entre 48 y 72 horas para tener resultados. Pero si este mismo proceso, en lugar de hacerlo manual, se hace automáticamente dentro de un sistema cerrado, entonces estas pruebas nos pueden dar respuesta hasta en un plazo de media hora, una hora máximo. A esta primera parte se le llama pruebas de respuesta rápida, pero siguen siendo pruebas moleculares. ¿Sí? Entonces hay pruebas moleculares de un plazo largo para obtener los resultados y hay otras pruebas moleculares que son pruebas en paquetes que se vende el paquete cerrado y esto se conoce como pruebas de respuesta rápida. Las siguientes pruebas son pruebas, las dos siguientes son las que nosotros conocemos como pruebas rápidas. O sea, normalmente esas pruebas ya viene una placa perfectamente programada con anticuerpos. La primera tiene anticuerpos y entonces se pone ahí la sustancia en un lugar especial de esta placa. La sustancia se corre a través de la placa
la identifican los anticuerpos y sabemos si es un antígeno. Esto le lleva poco tiempo y también se vende la placa ya preparada. Y las terceras, estas son pruebas que realmente pueden identificar claramente los anticuerpos porque viene preparada para que la proteína específica hace, digamos, el mecanismo al revés. Ahora, la proteína específica entra en contacto con el medio del cultivo del virus y entonces identifica al virus, al anticuerpo. Normalmente estas dos segundas pruebas, que se conocen también como pruebas serológicas, estas tienen una respuesta entre media hora y unos cuantos minutos. Entonces, por eso son veloces. Las llamamos rápidas. De acuerdo. Sin embargo, es muy importante saber que las primeras pruebas pueden identificar al virus, o sea, las moleculares, pueden identificar al virus aún en el periodo en que no hay síntomas. O sea, son pruebas de diagnóstico cuando todavía no sabemos que hubo contacto con el virus, pero que ya está el virus en el organismo. Pueden estas pruebas identificarlo y dejan de identificarlo cuando la infección ya no está activa, cuando ya nada más están los anticuerpos, cuando el organismo ya dejó de responder al virus, a la infección, y ya tiene únicamente los anticuerpos, entonces la prueba ya no detecta, aunque todavía está el virus, porque ya nada más hay anticuerpos. Ya no está el virus, ok, porque tu cuerpo ya respondió, ya se está defendiendo, digamos. Exacto, ya saliste de la enfermedad, entonces ya está. Las segundas pruebas, las de antígeno y anticuerpo, empiezan a funcionar más o menos entre 7 y 8 días después de que se infectó el organismo. Puede ser, como hemos sabido, que el individuo no esté cursando con ningún síntoma, él no tenga ningún malestar, él no tenga absolutamente ninguna molestia, pero la infección. Entonces, él tiene dos tipos de respuestas a la infección. Una que se conoce como inmunoglobulinas G. La primera es inmunoglobulinas M, que lo que nos dicen es que el organismo se está defendiendo, está reaccionando en contra de la infección. Es el periodo activo de la infección. Y otras que son las inmunoglobulinas G, que estas se llaman también como respuesta adaptativa. ¿Qué quiere decir esto? Que una parte de nuestro organismo identificó al virus y empezó a generar su sistema de respuesta para destruirlo. Y una vez que ya sabe cómo, se acuerda de él. Y entonces hace unos anticuerpos que se quedan en nuestro organismo y esos anticuerpos nos protegen en diferentes formas, dependiendo del organismo, dependiendo del virus, etcétera. Pero se pueden quedar desde 2 semanas hasta para el resto de la vida, ¿sí? Esto es lo que hoy no sabemos todavía. ¿Cuánto tiempo duran y qué tan eficaz es la respuesta de protección? ¿Qué tanto esta protección se convierte en un mecanismo que nos permite que ya no vuelva a haber una invasión del virus en nuestro cuerpo? ¿Eso es la generación de inmunidad? Eso es lo que se llama generación de inmunidad, exacto. Pero está por verse qué tanto sí verdaderamente la vamos a generar. O no, o sea, sí la generamos, hasta donde nos dice el conocimiento actual, es que sí generamos la inmunidad. Lo que sucede es que no sabemos si la respuesta inmunológica, primero que nada, es lo suficientemente fuerte para protegernos de que no vuelva a haber una infección y cuánto tiempo dura. Puede durar poco tiempo, puede durar mucho tiempo. Correcto. Porque hay varios virus que se parecen. Los coronavirus son una familia que se parece. Entonces, por eso es muy importante, primero, que la prueba identifique exactamente las características del anticuerpo que corresponden a ese virus, y segundo, el que nosotros podamos ver que los anticuerpos se quedan en nuestro cuerpo.
De acuerdo. Entonces, habiendo dicho eso y esa explicación de 3 tipos de pruebas, digamos, ¿cuáles son las que tenemos en México? A ver, en México hasta ahora todo lo que se ha aprobado son las de la primera generación. Las que se llaman PCR. Estas pruebas de PCR, cuando empezó el problema del virus, China mandó a la OMS una descripción detallada del genoma del virus, que tiene más o menos 30,000 componentes, y entonces diferentes grupos empezaron a trabajar con ese genoma, y en Alemania, un hospital que se llama Charity y un laboratorio de este hospital desarrolló un protocolo para hacer una prueba. Este protocolo se conoce como el protocolo de Berlín, y entonces ese protocolo de Berlín se envió a varios lugares. México, el INDRE, el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, lo que hizo con ese protocolo fue replicarlo, desarrollarlo, usar los componentes con los que se hace la prueba, y entonces esa prueba es la que se ha venido desarrollando, y esa prueba es la que les ha pasado a los laboratorios que ha aprobado para que ellos hagan el mismo tipo de prueba. O sea, hasta ahorita, nada más para precisarlo entonces, hasta ahorita en esta epidemia, México ha estado aplicando un solo tipo de pruebas, ¿correcto? Así es. Es la PCR, y solamente la metodología que el INDRE definió. Sí, o sea, el INDRE es el que aprueba, bueno, digamos, el esquema es el INDRE revisa los laboratorios, los entrena, los capacita a los técnicos, les transfiere la tecnología con la prueba, les transfiere los componentes, los insumos con los que se hace la prueba, y una vez que el laboratorio está, las personas están entrenadas y el laboratorio tiene los insumos y los equipos con los que se puede ejecutar esa prueba, el INDRE le da, por así decirlo, el reconocimiento de que hace la prueba con confiabilidad. Precisemos que el INDRE es el Instituto de Diagnóstico y Referencia en México. Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. Eso, correcto. Ahora, entonces, ese tipo de pruebas que el INDRE valida y todo eso, son los que aplican todos los laboratorios públicos y privados que están ofreciendo la prueba. Así es. Ajá. Así es. ¿Y en qué momento se anda, doctor? Porque si nos estás explicando que ese primer tipo de prueba incluso detecta el virus, aún sin tener síntomas, ¿en qué momento oportuno irse y tomar la prueba? No esperar a que tengamos síntomas. Así es, pero a ver, digamos, hacer las pruebas en este sentido depende de una estrategia, ¿sí? O sea, es prácticamente imposible, no se tendrían los recursos suficientes para que uno lo que hiciera fuera a los 127 millones de mexicanos les aplicara la prueba, ¿sí? Eso lo haría muy difícil. ¿Qué cosa es lo que recomienda la epidemiología clásica? La epidemiología clásica lo que dice es que cuando hay un brote y tú tienes que identificar, tú tienes una prueba para conocer quién está provocando ese brote, lo que haces es que empiezas a ver cuál fue lo que se llama el caso cero. O sea, ¿de dónde vino la primera persona que trajo ese posible contaminante o ese agente infeccioso? Y a partir de eso, y que se identifica esta persona y que se identifica el contaminante, el agente infeccioso con el que estamos, entonces lo que se hace es un rastreo de contactos. Se hace una prueba, y esta prueba lo que te permite hacer es, a ver, esta persona que ya sé que está infectada, ¿a cuántos pudo haber contagiado? Y entonces empiezas a rastrear a aquellos que contagió, y si tú en la epidemiología clásica lo quieres parar, pues los aíslas. Entonces reduces la cantidad de contactos que tengan estas personas para que no haya expansión del virus o dispersión del virus, ¿sí? Cuando tú tienes, como en el caso de México, la primera etapa y la expansión de la epidemia, es una expansión, digamos que muy diversa, te llegan por muy diversas partes. Nosotros supimos que los primeros casos llegaron de unos viajantes de Italia, y estos viajantes de Italia
fueron diagnosticados, fueron identificados. Entonces, a partir de eso, ¿qué procede? Aislarlos, aislar sus contactos, identificar la red que ellos pudieran haber estado produciendo de dispersión y entonces empezar a ver de dónde llegaban estos problemas, ¿sí? Cuando tú ya estás en una fase en la cual los contactos te llegan de muy diversas partes, procede esto de que reduces la exposición. O sea, lo primero que haces es reducir el riesgo, eliminando o tratando de controlar la fuente del riesgo. Una vez que la fuente del riesgo se ha expandido más allá de lo que tú puedes controlar, entonces lo que haces es irte hacia las personas que pueden estar expuestas. Entonces reduces la exposición. El que nos quedemos en casa, en realidad está haciendo la segunda parte del control, que es, yo lo que hago es reducir ahora a las posibilidades de que gente que pudiera estar expuesta no lo esté. Los dejo controlados en casa. En este momento, cuando ya es una dispersión muy amplia, ya es muy difícil que las pruebas de detección te permitan tener pleno control, ¿sí? Entonces, como estas pruebas ya pues digamos, rebasan la posibilidad de que tú tengas identificados y controlados a todos, entonces ya solo las aplicas para aquellos casos en los cuales nuevamente estás encontrando que la enfermedad, digamos, genera puntos rojos, o sea, lugares en donde hay intensa contaminación, ¿sí? Ahí ya procede que empieces a pensar en aplicar la estrategia otra vez de la epidemiología clásica. Lo que te dice es, en el punto de atención, donde te llega la persona para que tú le des atención, entonces ahí te conviene hacer la detección. Te conviene hacer la detección por dos razones. Las razones es que ahí puedes conocer cuál es el avance de la enfermedad, ¿sí? Si yo tengo inmunoglobulinas M y está activa la infección, entonces yo puedo saber qué tipo de tratamiento debo hacerle porque ya tengo, digamos que, al paciente con una infección activa y que la infección puede ir por diferentes lugares. Y otra que es muy importante es proteger al personal de atención a la salud, porque el personal de atención a la salud al principio todavía puede estar tratando la enfermedad como un caso parecido, pero no propiamente coronavirus, ¿sí? Por eso hemos visto muchos casos de las infecciones atípicas en las cuales la neumonía se clasifica como una neumonía típica y el personal de salud estuvo expuesto a ese padecimiento, ¿sí? Y la tercera parte es simplemente conocer el curso de la enfermedad. O sea, quienes cursaron la enfermedad como asintomáticos y al cursar la enfermedad como asintomáticos, una de dos, o siguen contagiando a mucha gente o ya pasaron la enfermedad y entonces ya generaron inmunidad y entonces ya puedes saber que esas personas, digamos, ya cursaron y no van a requerir atención. Pero entonces, de todas maneras, ahorita para el momento en el que ya estamos, como dices, ya no vale la pena hacer pruebas a todo el mundo, ya. Ese momento pudo haber sido antes, ¿no? Ahorita ya no. Debió haber sido antes, pero no se hizo así. Entonces, a estas alturas ya tampoco conviene aplicar pruebas al por mayor. Pero dices que se requerirían otras pruebas. Por ejemplo, ahorita ya sería momento de introducir las pruebas rápidas. O sea, la estrategia en muchos lugares, digamos que el esquema que hemos visto ha sido los dos más extremos, Estados Unidos y Corea. Estados Unidos se retrasó al aplicar las pruebas. Hoy están haciendo un plan en el que incluso quieren hacer 30 millones de pruebas a la semana. La verdad es que es un gasto que no tiene mucho sentido, porque pues en una población de casi 300 millones de habitantes, la verdad es que va a ser altamente difícil porque además
tú puedes tomar la prueba y no estar seguro de que el resultado que te dé es confiable, ¿sí? Por el otro lado, tenemos el caso de Corea. El caso de Corea que detectaba y aislaba a la gente, no lo mandaba a su casa, lo llevaba a un centro, lo aislaba y le hacía las pruebas a la familia para saber si alguien de la familia estaba también contaminado y lo aislaba también. Entonces, con esto eliminaba el riesgo. O sea, lo que hacía era la fuente del riesgo, la controlaba, la aislaba y no permitía que esa fuente de riesgo siguiera dispersando el virus. Tienen mejor control de la epidemia, ¿no? Corea del Sur. Eso les permitió tener los datos que tenemos. O sea, se reduce la dispersión del virus y entonces se puede tener un mejor control sobre eso. Por el otro lado, cuando ya estás en este momento, entonces tienes que empezar a cruzar las pruebas. O sea, las tres pruebas pueden tener utilidad de diferente manera. Como es algo relativamente novedoso, entonces lo que tenemos que hacer es combinarlas, saber cuál es nuestra prueba más efectiva y en función de la prueba más efectiva empezar a comparar las otras pruebas contra la efectividad de la que ya tienes controlada, para que de esta manera tú puedas saber si realmente en una prueba rápida en la cual te está saliendo un caso negativo, pero tuvo exposición y sabes que está en un periodo relativamente corto, pues le haces una prueba de PCR. Y entonces sabes si el caso todavía no está produciendo respuesta a la infección y sin embargo sí tiene presente el virus. Correcto. Pero bueno, perdón, doctor, porque el tiempo luego lo tenemos limitado. Claro. Entonces, hacia nuestro auditorio que nos está viendo, si alguien quiere irse a tomar la prueba porque sabe que se contagió otra persona, que ya está confirmado que tiene el virus y estuvo en nuestro entorno, ¿sí vale la pena ir y acudir a un laboratorio a tomarse la prueba? O sea, hoy día las indicaciones en base a que también no son pruebas baratas, a que es una cosa relativamente complicada, las indicaciones que se dan es, a ver, primero, tú estuviste cerca de alguien que está confirmado que tuvo el virus y que desarrolló la enfermedad. Si tienes algún síntoma que te haga pensar que estás desarrollando el padecimiento o que puedes estar teniendo parte del padecimiento, es recomendable acudir a uno de estos lugares. Te van a hacer un análisis, van a revisar un poco tus datos sobre tu estado clínico, van a revisar también, digamos, cuál fue, dependiendo de tu exposición, el riesgo en el que estás, y si es conveniente te van a hacer la prueba. Muchos, por el estado de estrés en el que estamos, pues tenemos dolor de cabeza, tenemos sensación de que nos duele la garganta, somatizamos varias de estas cosas, ¿sí? Entonces, por eso la idea es, primero que nada, pues saber exactamente si de acuerdo a los datos clínicos que tienes y a la exposición que tuviste, o sea, al riesgo epidemiológico que presentas, es o no conveniente hacerte la prueba. Digamos que lo que sí pensamos es que si una persona llega con síntomas que pudieran ser síntomas sospechosos, como temperatura, dolor de garganta, dolor de cabeza, etcétera, a un hospital, sí sería conveniente hacerle la prueba ahí, en beneficio, otra vez, de si esta persona está desarrollando la enfermedad. Es muy importante para no dejar que avance, porque muchos de los que mueren llegan en estado crítico. Entonces, eso es lo que está pasando. Sí. Por eso es importante diagnosticarlos antes, saber qué. Pero la otra parte importante también es que los médicos y las enfermeras no se nos contagien, porque hoy estamos hablando de que hay 1,434 médicos profesionales de la salud
de ellos, 37% son médicos. Imagínate. Entonces, lo último que nos conviene es que se nos enfermen los médicos y las enfermeras. Oye, ¿ese dato tú lo tienes de cierto? Ese dato es ¿dónde? el que yo tengo como la información de ayer, ¿no? Fíjate, de Entonces, esta cuando última tenemos estos datos, pues lo que decimos es, ¿qué pasa si los paramédicos se nos enferman y entonces no pueden ir a las ambulancias? Uh-huh. ¿Qué pasa si los médicos se enferman? ¿Que si las enfermeras se enferman? O sea, el personal para la medicina crítica de este tipo de padecimientos no es muchísimo. Digamos, pues no. Son limitados. Entonces nos conviene protegerlos mucho a ellos. Y por el otro lado también, si la persona no tiene el padecimiento, pues ¿para qué lo admiten en el hospital? Ahí sí es conveniente mejor derivarlo a una unidad que no sea especializada. Pero si la persona sí está desarrollando el padecimiento, entonces a lo mejor conviene vigilarlo muy de cerca para que no nos regrese en estado crítico y ya no se puede hacer nada por él. Exacto. Pero por lo pronto es súper importante lo que dices de que al personal que trabaja en hospitales o a los profesionales de salud y en general a todos los que están cerca de pacientes atendiendo tendrían que aplicarle la prueba generalizada, exacto. ¿verdad? O sea, a esta gente yo creo que sí es muy importante porque además ellos están hay una carga viral muy importante. Exacto. Y al haber una carga viral, muchos de los casos que se han visto en otros países se contagiaron cuando se quitaban o cuando se ponían los equipos, porque el entorno está muy cargado, ¿sí? Entonces, esta información, pues bueno, hay que identificar que los virus juegan desde el punto de vista del contacto con los humanos, de la manera en que nos infectan, pues la lógica de la biología, pero desde el punto de vista que contactan con nosotros, la lógica de la física. O sea, son partículas, como polvo, que a la hora que nosotros nos exponemos a ellas en un ambiente altamente cargado de la presencia de ellos, pues si no tenemos mangas, si no tenemos la cobertura suficiente o nos estamos quitando la ropa, protección. Si nos tocamos boca, nariz u ojos, pues entonces nos estamos propiciando la infección. Y muchas de estas cosas se hacen de manera automática por eso es muy importante que al personal de los servicios de salud sí se le estuvieran aplicando, digamos que periódicamente las pruebas para que podamos estar seguros de que no se están contaminando o si se contaminan, automáticamente aislarlos. Otro factor también muy importante es estar en un intenso estrés. Y los que están muy estresados tienen deprimido su sistema inmunológico. No están comiendo correctamente, no están durmiendo correctamente, no están haciendo ejercicio correctamente. O sea, tiene una serie de factores que los hacen estar en más riesgo. Por eso es importante tener cuidado con que esta gente esté debidamente protegida. Así es. Muy bien, doctor Fernando Hernández Lezama, muchas gracias por tu conocimiento y por respondernos nuestras preguntas. Si nos permite después, si llegan preguntas del auditorio, que nos des la oportunidad de también respondérselas por chat, te lo agradecería. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Gracias, Maribel. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por estar en este espacio. Y bueno, pues aquí se quedan en Facebook y en nuestras diferentes redes sociales para volverlas a ver, compartir. Denle like. Muchas gracias.